las pymes ocupan un sector en la economía de nuestro país muy importante y sin embargo muchas veces se enfrentan a la imposibilidad de acceder a financiamiento para financiar nuevos proyectos o capital de trabajo. Por ahí por una concepción un poco errónea que se tiene sobre el mercado de capitales, por ahí se lo toma como algo un poco complejo, no aparece dentro de las primeras opciones a la hora de pensar en un método de financiamiento. Y sin embargo es una muy buena alternativa para las pymes. Más que nada a partir del 2017 con la creación del régimen garantizado, que es un régimen simplificado que le otorga a este tipo de empresas la posibilidad de financiar sus proyectos a mediano y largo plazo de una manera relativamente sencilla, simplemente contando con el aval de una o más entidades de garantía. Por entre las principales ventajas de este producto tenemos unas muy buenas tasas de interés, la posibilidad de hacer el trámite de manera 100% virtual y la posibilidad de adaptar o de estructurar la emisión teniendo en cuenta el flujo de cada pyme. Bueno, ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una empresa, una sociedad para poder emitir bajo este régimen? Como decíamos, es un régimen que está dirigido a pymes. Por lo tanto, las empresas que quieran emitir van a tener que acreditar tal condición. ¿Cómo se acredita? Se acredita con el certificado PYME expedido por la CEPYME. Para poder emitir también van a tener que contar con el balance correspondiente al último ejercicio económico. En el caso de la CSA van a tener que tener un directorio compuesto por al menos 3 directores titulares y un suplente, o si no tienen suplente, un síndico. Y en todos los casos, cualquier tipo de sociedad que quiera emitir bajo este régimen va a tener que contar, como decía antes, con el aval de una o más entidades de garantía, que pueden ser una SGR, una sociedad de garantía recíproca, o una entidad financiera registrada ante la CNB para actuar como entidad de garantía. Las emisiones de ONs le otorgan a las pymes cierta flexibilidad, ¿no?, a la hora de pensar en un financiamiento. ¿Por qué? Porque las empresas pueden diagramar la estructura de la emisión o definir los términos y condiciones de la emisión de acuerdo a sus propias necesidades, a su capacidad de financiamiento y también a las condiciones de mercado del momento en el que estén por salir. Es cierto que la normativa establece ciertos parámetros o límites, por ejemplo, tienen un monto máximo de emisión, pero dentro de esos parámetros las emisoras van a poder definir cuál es el plazo de la emisión, el monto de la emisión. Dependiendo de las condiciones de mercado, van a poder elegir por hacer una emisión en pesos o dólar link, licitar precio o licitar tasa, y si la tasa es fija o tasa variable. Asimismo, este tipo de emisiones le brinda la posibilidad a las pymes de estructurar el repago del financiamiento de acuerdo a su flujo de fondos. Entonces, la amortización del capital la van a poder hacer en forma periódica o van a poder cancelar el total al final en la fecha de vencimiento de la emisión. Tanto acá en el estudio como en el mercado en general, que este producto es muy tentador para todo tipo de pymes, pero principalmente para las pymes que se dedican al agro o a la industria del oil and gas. ¿Por qué? Porque es un producto que le permite a este tipo de empresas, como decía antes, estructurar la emisión en base al flujo de capital. Y por ejemplo, en el caso de las empresas que se dedican al agro, que tienen muchas altas y bajas muy fuertes, dependiendo de la estación del año en el que se encuentren, van a poder decidir cuándo salir al mercado, cuándo pagar o amortizar capital o pagar intereses y demás. Entonces se puede estudiar la singularidad del negocio y estructurar la emisión en base a eso. Asimismo, tanto la CNB como los mercados están impulsando mucho este tipo de producto, de financiamiento, entonces constantemente van tratando de simplificarlo y de agilizarlo, y también los bancos, ya todos los bancos del país, incluso los más grandes, importantes, están apostando mucho
a este producto y a estructurar este tipo de transacciones. Así que bueno, desde el estudio quedamos a total disposición para conversar sobre lo que les interese con respecto al tema, para asesorarlos y acompañarlos si están interesados en alguna emisión.